Vamos a arrancar, doctora, ahí la doctora Benedetti nos está esperando. Voy a arrancar con algunas palabras hacia usted para poder informar a las compañeras quién es, cuál es su trabajo, algo de lo que ha hecho José y Mujeres, porque realmente nos quedaríamos, si no, toda la tarde contando su currículum. Mirta, la doctora Mirta Benedetti, es médica, especialista jerarquizada en anatomía patológica, especialista en medicina legal, magíster en bioética, auditora médica y mediadora en salud. Fue directora asociada del Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, al que llama Mi Hospital. Miembro titular y coautora del programa Prevención y Asistencia Médico-Legal en el ámbito de la salud pública de la provincia de Buenos Aires. Miembro de la Mesa Intersectorial por Consenso por Hospitales Libres de Violencia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y miembro titular de la Mesa de Diálogo por Hospitales Libres de Violencia hasta diciembre del 2019. Cuando se empezó a trabajar y se empezó a ver los casos y estudiar y empezar un poco a aprender de esta temática de violencia, primero se fue a buscar la violencia externa, que era la más visible, la que todo el mundo tenía conocimiento. Cuando empezamos a investigar los hospitales, a recorrer en ese momento los 78 hospitales, en el inicio de esta mesa, empezamos a ver que la violencia externa no era tan frecuente, pero sí que por debajo de esta violencia externa que nosotros pensábamos que íbamos a ir a abordar, había una violencia interna, una violencia institucional que era muy poco visualizada. Esto en un principio alarmó tanto a la gente del ministerio como a los gremios, porque el nivel de violencia que encontramos dentro de la institución era realmente alarmante. Esta mesa se pone a trabajar, empieza a diseñar diferentes protocolos, diseña un primer protocolo donde lo divide en dos, en violencia interna y en violencia externa. Hay que decir una realidad, se encontró en algunas direcciones muchas rispideces, mucha negación a esta mesa, el no querer participar de los directores, el no asumir la responsabilidad de la violencia que sufrían el personal dentro de las instituciones. Al principio costó mucho. Había directores realmente muy comprometidos. Algunos directores siempre que se los llamaba y se trataba de hablar con ellos desde la mesa, hacían como que desconocían esta problemática que ya tenía casi 8 años de esta acción. Bueno, lo que pasó que, bueno, poco a poco se fue instalando dentro del ministerio y poco a poco la fueron usando. Yo sé que es difícil. Bueno, yo tengo una formación de mediadora, entonces yo lo pude poner muy en práctica en mi hospital. Mi oficina, el que ha pasado por el hospital de Quilmes, sabe que estaba abierta siempre para cualquier problemática que tuviera el personal, cualquier conflicto que pudiera tener. Yo siempre digo que cuando yo subía a la dirección de mi hospital, la gente se esperaba en el reloj y se agarraba a trompada. Es voz populi. Llevo 3 años y medio de trabajo el poder educar que era a través de la palabra, a través del buen trato, a través de la educación, que todos podemos hablar y todos podemos entendernos, y al no agredirnos. Eso llevó un trabajo muy consensuado también con el personal, un trabajo de hormiga, lento y sostenido. El siempre demostrar que la palabra estaba por encima de cualquier acto que pudiéramos nosotros hacer. Mi oficina siempre estaba hablando. Yo escuchaba a todos, pero siempre le decía, yo necesito que me lo escriban. Si usted me lo comenta, para mí el comentario es un chimento. El día que me lo escribe, para mí es un hecho. Porque si no, todo el mundo subía, se quejaba, se descargaba un ratito, se iba y no pasaba nada. Pero uno no puede ir, descargarse y que no pase nada. Uno tiene que después tomar medidas. Si alguien viene a mi oficina y me cuenta un relato, un hecho de violencia entre el personal, yo tengo que tomar una medida con ese personal. Siempre creer en los proyectos de uno, creer en uno misma, en tocar puertas. Y yo he sido una gran tocadora de puertas, una gran esperadora de pasillos, pero siempre convencida
de que estaba en el camino correcto, que eso iba a servir, que iba a ser útil, que iba a mejorar, la mediación que iba a mejorar el ambiente hospitalario, la medicina local que iba a mejorar el ambiente hospitalario. Es decir, siempre aposté, yo soy una gran apostadora del hospital público, yo amo el hospital público y he amado profundamente mi profesión. Entonces, siempre creyendo que podía ser un aporte más. Yo quiero presentar a Diana. Diana Cabral, nuestro segundo lujo del día, es médica egresada de la Universidad Nacional del Nordeste, fue docente, alumna de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, miembro de la Federación Científica Argentina de Estudiantes de la Salud y de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UNE. Fue integrante del programa UNE Salud, dando talleres de prevención de salud y salud sexual y reproductiva a la comunidad. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, si bien una mujer con dolores de cabeza recurrentes, dolores abdominales recurrentes, infecciones ginecológicas, abortos espontáneos, embarazos no deseados, ansiedad, depresión, fobias, distintas problemas de la salud, tenemos la obligación de preguntar si no está viviendo alguna situación de violencia. Y eso no es solamente la violencia con su pareja, puede ser la violencia con su familia, la violencia con el vecino, la vecina, en el trabajo, ¿sí? O sea, cualquiera de este tipo de violencia puede estar dando una manifestación médica que nosotros no, muchas veces, como les dije anteriormente, no estamos capacitados. Entonces es fundamental que podamos exigir que en las universidades se enseñe cómo abordar la violencia, y no solamente la violencia de género, sino todos los tipos de violencia, porque tenemos que trabajar con hombres y mujeres para poder tener una sociedad menos violenta. No quiero dejar de mencionar dos tipos de violencia institucional. Por un lado, la violencia obstétrica, que es uno de los tipos de violencia, digamos, que menos se habla, ¿sí? Y que existe la ley nacional. Hay que trabajar muchas veces las leyes en las provincias. Nosotros en Corrientes tenemos la ley provincial de parto respetado, pero que muchas veces eso queda en leyes y no se traspasa, digamos, al accionar de los profesionales y de las profesionales en la salud, que no significa que muchas veces los profesionales y las profesionales que querramos ejercer violencia hacia sí, pero muchas veces tiene que ver con todo este contexto cultural en que hemos sido criados y criadas, porque todos hemos sido criados bajo este modelo en donde nos interesa más la práctica sexual de la mujer que está pariendo a poder darle una buena calidad de un parto, a darle una buena atención, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado, yo hice parte de mi residencia en el hospital en Avellaneda, en la maternidad Nagotía, y en el hospital Fino Quieto. He sido víctima de violencia ahí en el hospital, pero justamente muchas veces he escuchado situaciones en donde los mismos profesionales de la salud le gritaban a las mujeres en situación de parto, digamos. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas esas situaciones. Un placer. Buena semana para todas. Nos vemos el próximo lunes, chicas. Un gustazo.